Vamos a conversar en este primer bloque con la congresista fujimorista Patricia Juárez, que nos acompaña, candidata al Senado, además con altas posibilidades de ingresar a este poder del Estado nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Martín? Encantada de estar en tu programa. Gracias por venir. Bueno, está circulando ahora una moción de censura debido a esta situación en el Congreso que promueve el parlamentario Illich López, que está en la mesa directiva, congresista de Acción Popular. Y no queda muy claro si el fujimorismo se va a sumar con sus firmas. ¿Están pensando respaldar la moción de censura contra Balcázar? Se requieren 20 firmas para la presentación de la moción. No sé si ya las tiene el congresista Illich López. Nosotros no nos vamos a sumar a esa moción, como tampoco lo hicimos en el caso de la moción de censura que se presentó contra Gerí. Especialmente en ese momento aún es más complicado pensar en cambiar a un presidente en funciones, porque nos encontramos en esta etapa última, en este momento de un periodo electoral que aún no ha concluido. Y 3 meses de gestión presidencial. De hecho, 97 días, sí, de aquí al 28 de julio. Sí. O sea, ¿considera que sería una irresponsabilidad promover, y en este caso ustedes, firmar esta moción de censura, sumarse a ella? Creo que sí, creo que es un desatino. O sea, creo que nuestro país no merece estar en estas situaciones de incertidumbre. Cada día nos levantamos con una noticia nueva, diferente. Las renuncias de los ministros el día de hoy también no son poca cosa, son situaciones en donde la sensación del ciudadano en general es de una incertidumbre de saber qué va a pasar. Estamos en recuento de votos. La verdad es que es una situación de crisis permanente que no amerita que frente a estos hechos que sí efectivamente han sido complejos, graves, sí, porque el pretender desconocer un contrato, pretender no realizar o no cumplir con una obligación ya pactada realmente es un tema grave, especialmente si viene del presidente de la República. Pero esa es una lectura. La otra lectura es, hasta donde yo recuerdo, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y si el presidente abiertamente dice, yo no voy a firmar ese contrato para que lo haga la próxima gestión, sí, y el lunes termina firmado no por él, sino por un coronel encargado de logística, ¿ahí no hay una figura de desacato? El presidente señala no se firma y lo firmaron igual. Sí, efectivamente, no solamente porque él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sino también por lo que significa la figura presidencial, ¿no? De cómo se ha desvalorizado realmente la figura presidencial que durante mucho tiempo nosotros hemos tratado de preservar. O sea, la situación de la institución de la presidencia creo que ha venido a menos. Creo que ya estamos en un punto de quiebre. Creo que este nuevo gobierno, el que entre, tiene la responsabilidad de, con sus acciones, con las buenas acciones y el buen gobierno que realice, preservar el tiempo de permanencia que ordena la Constitución, que es de 5 años. Eso es lo que esperamos nosotros, los peruanos, hacia adelante, que las instituciones se fortalezcan, que tengamos un gobierno que realmente nos dé la posibilidad de tenerlo por lo menos 5 años y que sea un gobierno que le dé crecimiento y prosperidad a nuestro país. Sin duda los peruanos buscamos estabilidad, pero y ustedes levantan la bandera del orden en este momento. Lo que a mí me da la impresión es que la circunstancia que estamos viviendo está muy alejada de ello. En principio porque yo le planteaba esta situación, es decir, el presidente dice no e igual hacen algo, ¿no? Pero al mismo tiempo el presidente participó de este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y en donde se determinó que, según lo que señaló el renunciante ministro de Defensa, se iba a comprar estas aeronaves. Entonces, ¿con qué versión nos quedamos? ¿O con qué Balcázar nos quedamos? Sí, sí. En realidad sí, la noticia desde la mañana ha sido complicada por la renuncia de los ministros que, claro, al momento en el que uno conocía esto, decía, bueno, por fin hay algunos funcionarios, algunos ministros dignos que frente a una circunstancia como esta
del desacato, del pretender desconocer acuerdos a los cuales ya se había llegado, posibilita o digamos, genera esta renuncia, ¿no? Pero la verdad es que ha sido una situación muy extraña, ¿no? Porque finalmente él ha participado, pero luego después de ahí dice ya no, porque mejor que lo vea el próximo gobierno, sumado a algunos mensajes en las cuentas de X que han mandado algunos de sus amigos políticos en donde no estaban de acuerdo con la firma de, o con la, digamos, con seguir con estos... con estas tratativas con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí, si me permite, hablando de cuentas de X, o el anteriormente conocido como Twitter, el presidente, cuando ya se dio la noticia de la firma, señala que no va a disponer de que los recursos sean transferidos. Pero en tuit, Fernando Rospigliosi, actualmente encargado de la presidencia del Congreso, anuncia que los recursos ya habían sido transferidos a las cuentas de esta empresa norteamericana. ¿Ha dado la orden Fernando Rospigliosi para la transferencia? No, no, de manera alguna, no. Pero entonces, ¿quién la dio si el presidente dice que no? Pero no sé, digamos, las horas, ¿no? Porque la situación ha sido tan confusa que no sé, digamos, cuál ha sido los mecanismos por los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas y a qué hora es que han sido hechas estas transferencias, ¿no? ¿No gobierna Fernando Rospigliosi? No, en absoluto, no. ¿No tiene injerencia el fujimorismo sobre las decisiones del Ejecutivo? En absoluto. Lo que ocurre es que Fernando Rospigliosi es una persona que siempre ha tenido, desde cuando ha sido ministro del Interior, siempre él ha tenido una relación estrecha y cercana con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y seguramente él ha recibido la información de que este pago se iba a hacer y por eso es que lo ha anunciado. Pero de manera alguna... ¿Quién lo ordenó? Desde el legislativo nosotros no podemos, menos el presidente en funciones del Congreso, puede disponer que se realice un pago. Eso es imposible, ¿no? Si es que considera usted que la figura presidencial ha quedado desacreditada debido a estas circunstancias, una pregunta válida del ciudadano es entonces ¿quién está gobernando? La verdad es que entendemos que es Balcázar, pero por lo visto las decisiones que él toma tampoco son... La muestra es esta, ¿no? No son acatadas. Hay un Consejo de Ministros, hay un presidente del Consejo de Ministros. Imagino que las cosas están yendo como en piloto automático. Yo he conversado por razones de la labor con algunos ministros que efectivamente habían expresado su rechazo a la actitud del presidente, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pretende desconocer acuerdos a los cuales ya se han llegado, ¿no? Entonces, yo entiendo de que hay un presidente del Consejo de Ministros y que el señor Balcázar en alguna medida continúa al mando hasta julio, ¿no? Yo entiendo que va a ser Es lo que así. entiende. Claro, porque si no... Y a propósito del presidente, en realidad tampoco escapa el sentido común el que él señale. Yo estoy de pasadita, mejor que la próxima gestión de gobierno, con la legitimidad de los votos, vea un gasto de 3.500 millones de dólares. Sí. ¿No tiene eso sentido? O sea, ¿ustedes tienen expectativa de gobierno? ¿Hubieran preferido ustedes ser quienes firmen ese contrato? Bueno, en realidad cuando se han dado estos gobiernos transitorios, lo que se ha dicho es... están básicamente para dos cosas. Para asegurar que las elecciones se hagan de manera... correcta y también para dar seguridad, ¿no? O sea, siempre, inclusive desde el gobierno de Gerí, en el caso de Boluarte, se decía, bueno, son gobiernos transitorios y lo que se les pide es esto. Pero este tema de la compra de aviones data de mucho tiempo atrás. Nosotros hemos tenido oportunidad en muchos de los casos de reunirnos inclusive con los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, los sucesivos ministros de Defensa
que venían haciendo ya estos tratos para la compra de aviones y explicaban perfectamente por qué lo hacían. O sea, Perú creo que tiene 2 o 3 aviones disponibles en este momento en uso y obviamente siempre, digamos, hay que pensar en que puede haber una situación compleja en el país, ¿no? No se ve en el horizonte, pero es verdad que el requerimiento de renovación de la flota empieza en 2012. Sí, han pasado muchos años, se han años. recibido ofertas diversas, al final hemos terminado con ello. Pero de 2012 a la fecha, ¿no pueden esperarse 3 meses más y que la próxima gestión de gobierno lo cerrara? A ver, yo lo que entiendo es que habían unos cronogramas, un cronograma por lo menos de ejecución de estos pasos que tenía que darse y que había un momento, una fecha de pago. Le tocó a Balcázar, le tocó, pero era el momento en el que debía de ejecutarse, digamos, esta transferencia, firmarse los contratos. Quizás si hubieran tenido la posibilidad de las dos partes conversar, quizás hubieran dicho, bueno, vamos a esperar, mire, ¿qué les parece? Y ponerse de acuerdo las dos partes. Pero acá fue una decisión, creo yo, una posición unilateral, creo que urgente de parte de Balcázar, a requerimiento de algunos de sus amigos que profesan la misma ideología de Balcázar, ¿no? ¿Quién cree que está influyendo en él? Bueno, yo creo que uno de ellos es Cerrón, ¿no? Él siempre ha señalado que es muy amigo de él y los tweets, los mensajes de X de Cerrón señalan un absoluto desacuerdo, como toda la izquierda, porque en los momentos en que hemos tenido debates en el Congreso, la izquierda se ha opuesto siempre a esto, siempre se ha opuesto a algo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, mejoras, pensiones o lo que fuere, o inclusive solamente las normas para el uso de armas. Siempre la izquierda se ha opuesto a todo, ¿no? Si esta moción de censura pasara, consiguiera las firmas y luego los votos y fuera censurado y por tanto vacaba la presidencia de Balcázar, ¿ustedes tentarían la presidencia de la República en este último periodo de gobierno? No, nosotros nosotros creemos que, y además lo hemos dicho, me parece públicamente, lo ha dicho la presidenta. Pero las cosas cambian tanto y tan rápido en este país. Sí, pero nosotros por lo menos siempre tratamos de mantener el orden en nuestro partido. El orden es lo que queremos para el Perú. Y creo que en este caso nosotros respetamos y somos consecuentes con lo que hemos dicho, ¿no? Espero que no realmente... No pase la censura. No pase la censura. Bueno, los votos tal vez los pueden Pero eso conseguir. esperaban ustedes de Gerí y pasó la censura. Sí. Pero yo creo que también se aprende la lección, ¿no? Yo creo que la situación que estamos viviendo en este momento, la situación de Balcázar, la situación, nueva crisis en el Ejecutivo que hemos vivido, responde precisamente a la censura de Gerí que se dio de manera rápida, célere, indebida desde nuestro punto de vista, porque lo que correspondía era una vacancia, pero bueno, ahí estamos pagando las consecuencias de en muchos de los casos las decisiones poco atinadas de algunos grupos políticos. Antes de entrar a la crisis electoral, pero hablando de consecuencias, si ustedes consideran que no es la censura el camino, entonces ¿quién debe responder frente a este desaguisado? ¿Van a llamar a alguien desde el Congreso, de su rol fiscalizador, entiendo yo? Sí, nosotros creo que el ministro de Defensa puede perfectamente explicar este tema. No sé si está enterado, acaba de juramentar hoy día. Bueno. Debe tener 3 horas en el cargo. Dale un par de días para que se empape de la materia. Sí, el ministro de Defensa. Pero ¿qué tal el presidente del Consejo de Ministros? Sí, claro, también, ¿no? ¿Se le podría citar en el Congreso? Sí, claro que sí. Yo creo que este tema merita una explicación. Yo creo que el señor Balcázar también debería de, por lo menos, ahora hemos visto su conferencia de prensa en donde ha tratado de edulcorar un poco las cosas. ¿Entendió, ¿no? el mensaje? Bueno, lo que él quiso decir es, por si acaso, yo no es que esté en contra de las relaciones con Estados Unidos, pero creo que hay que esperar un poco. No, le preguntaba porque... Fue difícil entender qué es lo que él quería transmitir. Claro, porque el tema fue, yo no dije lo que dije, sí, finalmente. Sí. ¿No? Ahora, quería consultarle, ya para cerrar este asunto, ¿revisarían ustedes este contrato, eventualmente, si fueran gobierno?
¿Hay algo que revisar acá? A ver, Son 3.500 si revisar millones de implica dólares. cambiar, nosotros tenemos un respeto absoluto respecto a los contratos y a la estabilidad que eso significa y la credibilidad que significa para nuestro país. Hay también algunos casos en donde se ha visto que de manera abrupta se han cortado algunos contratos y que muchos señalan que están teñidos de corrupción, pero inclusive esos contratos que podrían estar teñidos de corrupción tienen un mecanismo y un camino para poder dejarlos sin efecto, por la vía legal, absolutamente legal, pero no hostilizando, no generando algunas acciones que lo que hacen es que esos contratos se dejen sin efecto y que finalmente nuestra imagen como país realmente esté en entredicho, ¿no? Pero podríamos coincidir en que al menos la negociación ha estado detrás de un velo de opacidad. Poco se ha enterado la ciudadanía y la opinión pública, entendiendo que hay en ciertos extremos secretos militares. Sí. Pero la elección de estos aviones, lo que implican 3.500 millones de dólares, no es que se conozca realmente. Sí, es un monto altísimo, obviamente, pero entiendo yo que responde pues a la compra de... Pero es que históricamente ha habido corrupción en adquisiciones de pertrechos militares en nuestro país. No, sería importante, sí, creo yo que el Perú tiene que acostumbrarse y los funcionarios públicos especialmente a hacer transparentes las compras, a hacer transparentes las acciones realmente que toman, porque finalmente inciden en la vida de todos nosotros. Todos pagamos impuestos y pagamos esos 3.500 millones. Bernard, hay que, o sea, yo, digamos, en el sentido de cuando utilizo la palabra revisar, no quiere decir que vamos a dejar sin efecto modificar, sino obviamente el ministro de Defensa que se haga cargo seguramente tomará conocimiento de las condiciones en las que se han negociado y se ha pactado este contrato, ¿no? Estamos en un momento de crítica a la labor de la OMPE, una crítica muy dura, válida en ciertos extremos sin duda, y ha habido un cambio en la dirección de esta institución. ¿Están de acuerdo con el mismo? Sí. ¿Bernardo Pachas es la persona adecuada para llevar la segunda vuelta para el Estamos de fujimorismo? acuerdo con que el señor Corbeto ya no esté, especialmente porque viene una segunda vuelta. Nosotros lo que esperábamos, teníamos la esperanza o ilusión de que fuera un proceso absolutamente transparente y que no dejara ninguna duda en la ciudadanía. Por eso es que el Congreso tomó muchas decisiones, dictó muchas normas respecto a conservar el voto, respecto a que pudiéramos tener la posibilidad de tener voto digital para que nadie se quede sin votar, policías, militares, personas en el exterior. Y bueno, se tomaron una serie de acciones pensando en que este proceso debía ser diáfano. Finalmente nos encontramos frente a esta circunstancia y obviamente el responsable es el señor Corbeto. Desde el año 2021 nosotros levantamos la voz señalando que no habían cosas poco claras. ¿Pero ve momento. responsabilidad administrativa en él o ve responsabilidad penal en él? Eso lo determinarán obviamente las investigaciones, pero por lo menos lo que hemos visto, lo que quienes hemos ido a votar el domingo y la ciudadanía en general, lo que se ha generado es una percepción realmente negativa de las elecciones. Entonces, eso es lo que lleva también a él a asumir una responsabilidad y renunciar. Entonces, lo que... digamos, yo no conozco al señor al que ha asumido, nosotros... Era el gerente general, claro, y lo era también durante el 12 de abril. Pero era lo que correspondía de acuerdo a lo que señala la propia normativa, ¿no? Entonces, esperemos y por supuesto estaremos vigilantes de cómo se va a desarrollar esta segunda vuelta, pero por lo menos es una tranquilidad que el señor Piero Corbeto ya no esté. ¿Y ustedes estarían de acuerdo con las elecciones complementarias que se propone desde Renovación? Parecen poco prácticas, porque hay mucha gente, como es mi caso y el de muchos que fuimos, el local estaba todavía cerrado, pero votaron. No habían instalado, pero luego votamos. Sí. Entonces la pregunta es, ¿nosotros vamos a volver a votar? ¿Vamos a votar solo los que no Para que haya fueron? complementaria, en principio no lo debería haber para elección presidencial, pero en caso de si hubiera una solución creativa al respecto, sí, en teoría deberían anular los votos en esas mesas para que voten
Todos. Nuevamente todos. Todos nuevamente. La verdad es que también eso atenta contra el principio, en realidad, que debe tener un voto, que es la espontaneidad, la libertad, o sea, el ir a votar sin saber ya cuál es el resultado. Yo lo veo poco práctico, pero obviamente nuestro partido ha señalado que si el Jurado Nacional de Elecciones determina que se tienen que llevar a cabo unas elecciones complementarias, nosotros acataremos, ¿no? Como lo hemos hecho siempre. ¿Solamente en Lima metropolitana, solamente en ciertos sectores de Lima o incluso solamente en algunos locales de votación? Digamos, yo creo que podría darse solo en los casos en donde el material electoral se entregó tarde, ¿no? En algunos de los casos en los que, por ejemplo, no pudieron abrir las mesas, se votó al día siguiente. Entonces tampoco... Sí, la verdad, yo lo veo, mi opinión personal... Se abrió una puerta que da posibilidades Sí, a muchas interpretaciones. Nada de lo que he dicho ahora, por ejemplo, está contemplado en la norma, pero uno esperaría, dado lo que se ha visto, que si el Jurado Nacional de Elecciones apela a su criterio de conciencia... Sí, porque no se contempla dentro de las causales. Pueden terminar con alguna solución de este tipo. Claro, o sea, yo la verdad es que desde el punto de vista legal y práctico, creo que no es viable, porque realmente se generaría un problema, abrir una puerta, sentar un precedente que la verdad es que estaríamos incurriendo, creo que en una situación compleja para el país. Además, ¿no? se anulan todas. Y usted que tiene expectativas de entrar al Senado, imagínese, de pronto ya no están afortunadas y hay una elección complementaria. Sí, claro. Algunos de quienes han asegurado curul, no sé si estén muy animados con que se anulen los votos de mesas que les pudieron favorecer, claro, para que se regrese a las urnas en las mismas. Lo que ocurre también es que efectivamente hay todo un trabajo de por medio, ¿no? O sea, el participar en una campaña política implica un trabajo de nodados, es un trabajo realmente bastante intenso. Y claro, yo creo que hay mucha gente que ha alcanzado un espacio y no estaría contenta con eso, ¿no? Pero lo importante no es lo que a nosotros nos convenga desde un punto de vista personal, sino lo que los ciudadanos finalmente perciban como que es lo correcto, ¿no? Y si eso tiene que hacerse... Y ese es un gran debate, porque los ciudadanos no son solo limeños, los ciudadanos son el país entero. Claro. Y si es que hay elecciones complementarias y eso cambia lo que hasta ahora se está viendo en el conteo de votos, podría generar una circunstancia social difícil de controlar. Esa es efectivamente otra arista que es muy importante. Efectivamente hay expectativa también en otro sector, y por eso es que cada vez que pienso en lo que ocurrió con el señor Corbeto y no sé qué pasó por su cabeza para organizar tan mal unas elecciones que nos dejaran esta sensación de duda, realmente creo que está bien que haya renunciado, porque le ha hecho muchísimo daño al Perú, muchísimo daño al país. Patricia Juárez estuvo con nosotros, congresista de Fuerza Popular, candidata al Senado, como les decía, expectativas de ingresar a la Cámara de Senadores 2026-2031. Gracias nuevamente. Esto es Prueba de Fuego, vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más.